Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Alejandro Alcaraz y trabajo en el sector cultura de la oficina de la UNESCO en México. Antes que nada, quiero agradecer a la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, a la presidenta licenciada Claudia Rivera Vivanco y a la doctora María Graciela León Matamoros, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural de la ciudad de Puebla, con quien estamos colaborando conjuntamente en diversos proyectos. La idea de esta charla es generar un espacio de capacitación dirigido a los funcionarios del municipio encargados de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural poblano. Y bueno, pues con mucho gusto que mi plática está centrada en los principios fundamentales de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO de 1972. Voy a dar inicio a la presentación. Bien, he dividido la charla en varios subtemas que me parecen importantes y nos ayudarán a entender de mejor manera y en general el tema del patrimonio mundial, nuestras obligaciones y nuestros beneficios a los cuales México se comprometió al haberse adherido a esta convención en 1984 y sobra decir que hemos sido un país sumamente participativo desde aquella fecha. La, la idea de crear un movimiento internacional para proteger los sitios en otros países surgió después de la Primera Guerra Mundial. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural nació de la asociación de dos movimientos distintos. El primero, que hacía énfasis en el peligro que se cernía sobre los sitios culturales, y el segundo, que se ocupaba de la conservación de la naturaleza. El acontecimiento que suscitó especial preocupación internacional fue la decisión de construir la gran presa de Asuán en Egipto, que es la imagen que ustedes ven ahora en su pantalla, con lo cual se iba a inundar el valle en el que se encontraban los templos de Abu Simbel. Son templos, son un tesoro de la antigua civilización egipcia. En 1959 la UNESCO decidió lanzar una campaña internacional a raíz de un llamamiento de los gobiernos de Egipto y Sudán. Se aceleró la investigación arqueológica en las áreas que iban a ser inundadas, sobre todo los templos de Abu Simbel y Filael. Estos fueron desmontados, fueron trasladados a terreno seco y montados de nuevo. Esta campaña costó cerca de 80 millones de dólares, la mitad de los cuales fueron donados por unos 50 países. Esto demostraba evidentemente la importancia de la responsabilidad compartida entre las naciones para la conservación de sitios culturales excepcionales. De esta manera, la UNESCO inició con ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ayuda del ICOMOS, la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. La idea de combinar la conservación de los sitios culturales y la de los sitios naturales fue propiamente de los Estados Unidos. Una conferencia en la Casa Blanca en Washington en 1965 pidió que se creara lo que ellos llamaban una fundación del patrimonio mundial que estimulara la cooperación internacional para proteger las zonas naturales y paisajísticas del mundo y los sitios históricos, ¿no? En 1968, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, elaboró propuestas similares para sus miembros, las cuales fueron presentados a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Esta se organizó en 1972 y por último todas las partes interesadas se pusieron de acuerdo respecto a un solo texto y es así como la Conferencia General de la UNESCO aprobó el 16 de noviembre de 1972 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Considerando el patrimonio en su doble aspecto
cultural y natural. La convención nos recuerda las formas en que el hombre interactúa con la naturaleza y al mismo tiempo la necesidad fundamental de preservar el equilibrio entre ambos. Como ya lo comenté, México se adhirió a esta convención en 1984 y desde entonces ha sido un Estado parte sumamente participativo. Pertenecemos a la región de América Latina y el Caribe y somos uno de los 193 países, casi la mayoría de los países del mundo, quienes han ratificado este instrumento internacional. La misión del patrimonio. La misión del patrimonio mundial consiste en 8 puntos. Uno es promover la firma de la Convención del 72 por parte de los países y alentarlos a que se aseguren la protección de su patrimonio natural y cultural. Ya les digo que prácticamente todos los países la han ratificado en el mundo, quedan algunos por hacerlo, pero bueno, esa es parte de nuestras tareas como miembros de la Convención. También está invitar a los estados parte de la Convención a presentar sitios de su territorio nacional para ser incluidos en la lista del patrimonio mundial. Invitar a los países a establecer planes de manejo y gestión y sistemas de presentación de informes sobre el estado de conservación de los sitios que se pueden inscribir en la lista del patrimonio mundial. Ayudar a los países a salvaguardar los sitios del patrimonio, suministrando asistencia técnica e información profesional. Esto es como parte de la comunidad internacional. Suministrar asistencia de emergencia a los países, a los sitios del patrimonio mundial que se hallen en un peligro inmediato. Respaldar las actividades dirigidas por los estados parte para la sensibilización con respecto a la preservación del patrimonio, promover la participación de las poblaciones locales, eso es de suma importancia, involucrarlas en la preservación de su patrimonio cultural y natural y fomentar la cooperación internacional respecto a la conservación del patrimonio cultural y natural del mundo. ¿Cómo se articula esta convención y para que se lleven a cabo todos estos objetivos? Pues bueno, se centra la estructura en un secretariado que es el Centro del Patrimonio Mundial. El Centro del Patrimonio Mundial es ya les digo, un secretariado creado en 1992 que centraliza y coordina dentro de la UNESCO todos los asuntos relacionados con el patrimonio mundial. Este secretariado forma parte del sector de cultura de la UNESCO. El centro tiene como función primordial asegurar la administración diaria de la Convención. De acuerdo con el artículo 14 de la Convención, el Centro del Patrimonio Mundial secunda al Comité del Patrimonio Mundial y en particular organiza sus reuniones estatutarias, las sesiones del propio comité, elabora y propone políticas en su nombre y se ocupa de todas estas actividades que se lleven a cabo de acuerdo con sus decisiones y en cooperación con los estados partes y los organismos asesores. También asesora a los países en la preparación de listas indicativas y propuestas de inscripción a la lista del patrimonio mundial y se encarga de recibir estas propuestas, registrarlas, archivarlas, transmitirlas a los órganos consultivos, coordina también el estudio de actividades en apoyo de la estrategia global. Más adelante les explicaré qué es esta estrategia global. Y bueno, el centro organiza también, esto es bien importante, la asistencia internacional con cargo al Fondo del Patrimonio Mundial, en respuesta a peticiones de los países cuando sea el caso. Bueno, también organiza seminarios técnicos y talleres, mantiene al día la lista del patrimonio mundial y su base de datos. El Centro del Patrimonio Mundial prepara y difunde material de información destinado al público. Hay una página disponible para cualquier persona en internet
y en él se puede ver desde el estatus de la lista del Patrimonio Mundial hasta diversas publicaciones que tienen que ver con los sitios del Patrimonio Mundial. También está como parte de esta estructura de la convención, está el Comité del Patrimonio Mundial, que sus funciones pues están descritas en la propia convención. La Convención del Patrimonio Mundial define que el Comité del Patrimonio Mundial se reúna una vez al año. Este comité está compuesto por representantes de 21 países miembros de la convención. Estos países son elegidos por la Asamblea General de los Estados parte y tienen un mandato máximo de 6 años. El Comité del Patrimonio Mundial es responsable de la aplicación de la convención, decide sobre la utilización de los recursos del Fondo del Patrimonio Mundial, asigna la asistencia financiera a petición de los Estados partes, adopta la decisión final con respecto a los bienes que se aceptan para ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. También el comité puede postergar su decisión y solicitar a los países información complementaria, examina los informes sobre el estado de conservación de los bienes incluidos en la lista, y bueno, y está completamente al tanto de las medidas que cada país puede implementar para la protección de su propio patrimonio. También en casos excepcionales, pero se ha dado, decide si un bien inscrito debe ser retirado de la lista del Patrimonio Mundial. Quiero decirles que México ha sido miembro de este comité en 4 ocasiones y bueno, pues tiene la posibilidad de postularse nuevamente en el futuro. Estas 4 veces que ha sido parte del comité, pues demuestra lo que les digo desde un principio, la participación tan activa de nuestro país en la implementación de la convención. El Fondo del Patrimonio Mundial es otro de los puntos a través de los cuales se estructura esta convención. El fondo fue creado en 1972. Su finalidad es prestar asistencia a los países en la identificación, preservación y promoción de los sitios del patrimonio mundial. Sus recursos proceden esencialmente de las contribuciones obligatorias y voluntarias de los estados parte. Las primeras aportaciones voluntarias representan el 1% de las aportaciones anuales a la UNESCO. Y las aportaciones voluntarias también se dan cada 2 años. Las solicitudes presentadas para solicitar el fondo de parte de los estados parte corresponden o deben de corresponder a 3 categorías claramente definidas. Es decir, la UNESCO, a través de la Convención del Patrimonio Mundial, otorga sus fondos y sus recursos para una asistencia preparatoria. Esta es una de las categorías, la asistencia de conservación y gestión, y la otra es la asistencia de emergencia. Por eso en la imagen coloqué algo que sucedió recientemente en el convento en Xochimilco, Puebla, porque justamente esta asistencia de emergencia se presta a sitios que se hallan en un peligro inminente debido a daños graves ocasionados por fenómenos naturales repentinos, como fue el caso del sismo del 2017. Y bueno, actualmente está en proceso la asignación de fondos para este sitio. Fue una petición que se hizo por parte del Estado parte mexicano, y se suma a otras peticiones de asistencia internacional en el país que tienen que ver con el mismo tema del pasado terremoto, y que aplica también en ciudades como la Ciudad de México, en Puebla, en Oaxaca, en fin. Son varias las solicitudes que se han hecho.
Parte de esta estructura de la convención pues son también los órganos consultivos. Estos órganos son básicamente tres. Es el ICROM, que es el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales, el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, y la UICN, que es la Unión Mundial para la Naturaleza. Las funciones de los órganos consultivos son varias. Las principales son asesorar sobre la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, cada una en su área de especialización, ayudar al Centro de Patrimonio Mundial a preparar los documentos del comité que van a ser ocupados durante las sesiones de este comité, supervisar el estado de conservación de los bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, analizar las solicitudes que se hacen para el Fondo de Patrimonio Mundial, solicitar revisar estas solicitudes de asistencia. En el caso del ICOMOS y de la UICN, evaluar los bienes propuestos para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial y presentar evaluaciones al comité sobre estas propuestas. El ICOMOS, que es el organismo con el cual nos familiarizamos más, que tiene digamos, su delegación en el país, es una organización no gubernamental con sede en París. Se fundó en 1965 y su objetivo, como ya les comenté, consiste en promover la aplicación de la convención y asesorar, en el caso de México, pues las propuestas de inscripción de los sitios que se postulan a la lista del Patrimonio Mundial. La labor del ICOMOS se basa, esto es importante saberlo, en los principios de la Carta Internacional sobre la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, la conocida como Carta de Venecia de 1964. Bueno, también para que todo esto tenga una articulación, se creó un documento denominado directrices prácticas, también se le conoce como directrices operativas. Estas directrices prácticas para la aplicación de la Convención tienen por objeto facilitar la aplicación de la Convención. Es como una, valga la alusión, una Biblia para todo aquel que está encargado de la conservación y resguardo del patrimonio cultural declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en estas directrices se establecen procedimientos relativos a la inscripción de los sitios y los bienes en la lista del Patrimonio Mundial, a la inscripción de sitios también en la lista del Patrimonio Mundial en peligro, temas relativos a la protección y la conservación de los bienes del Patrimonio Mundial, la concesión de asistencia internacional en el marco del Fondo del Patrimonio Mundial. En fin, esto es un documento que está completamente supervisado, son revisados periódicamente para reflejar todas estas decisiones que va tomando el comité cada año. Este documento, que es fundamental, apareció por primera vez en 1977 y en aquel entonces lo conformaban 28 párrafos. Al día de hoy, la última versión de las directrices consta de 290 párrafos, y esto nos da una idea muy clara de la evolución que ha tenido el patrimonio y de cómo las medidas que se toman para conservarlo, inclusive para reconocerlo y para postularlo a la lista del Patrimonio Mundial, se han endurecido, en el sentido de que han sido cada vez más estrictas. Bueno, para que se dé una postulación a la lista del Patrimonio Mundial, hay 3 palabras que son claves, que en ellas pues reside prácticamente el sentido de lo que es el patrimonio mundial.
Esto es el valor universal excepcional. Es un conjunto de palabras que se van a estar escuchando en todo el proceso de postulación de un sitio y que son, bueno, son la parte medular de una inscripción. Y, pues, ¿qué significan? Significa una importancia cultural o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto, la protección permanente de este patrimonio es de suma importancia para el conjunto de la comunidad internacional. El Comité del Patrimonio Mundial, entre sus acciones y sus funciones, es definir los criterios de inscripción de los bienes a la lista del Patrimonio Mundial. Invita a los Estados parte a presentar candidaturas de bienes culturales y naturales que estimen de valor universal excepcional para su inscripción en la lista. En el momento de inscribir un bien en la lista del Patrimonio Mundial, el comité adopta lo que se llama una declaración de valor universal excepcional, que es el párrafo 154 de las directrices prácticas. Y esta declaración, pues, servirá de referencia clave para la protección y gestión eficaz del sitio a futuro, ¿no? La Convención no pretende garantizar la protección de todos los bienes de gran interés, es decir, únicamente se limita a una lista restringida de los bienes más excepcionales desde un punto de vista internacional. Esto no quiere decir que un bien de importancia nacional para nosotros o de importancia regional será o debe ser inscrito automáticamente en la lista del patrimonio mundial. El valor que se le da a cada patrimonio, pues, es una cosa individual, pero digamos que la convención está enfocada a sitios que tienen una relevancia más allá de lo local. ¿Qué más? Bueno, pues las candidaturas presentadas al comité deben mostrar el pleno compromiso del Estado parte de preservar el patrimonio en cuestión. Y bueno, estas son palabras fundamentales, el valor universal excepcional, que es lo que hace precisamente a los sitios únicos a nivel mundial y no a un nivel solamente local. También, aparte de los criterios de valor universal excepcional que más adelante voy a describir, también se tienen que cumplir con criterios de autenticidad y de integridad. El tema de la autenticidad ha sido un tema muy complejo que de hecho ha sido motivo de grandes discusiones a nivel internacional. Los bienes propuestos para formar parte del patrimonio cultural deben de reunir, aparte de los criterios de valor universal, criterios de autenticidad. Este criterio, ya les digo, resulta complejo y resulta un concepto que ha evolucionado tanto que, bueno, aparte de las directrices prácticas, existen otros documentos que nos ayudan a entender este concepto. En el caso de la autenticidad, yo les recomiendo que si pueden leer el documento de NADA sobre autenticidad, que es un documento que constituye precisamente una base práctica de cómo examinar la autenticidad de los bienes. Según el tipo de patrimonio cultural y su contexto cultural, puede estimarse que un bien reúne las condiciones de autenticidad si su valor cultural se expresa de manera creíble a través de diversos atributos. ¿Cuáles son estos? Pues puede ser la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y función de este patrimonio. También aplican las tradiciones, las técnicas, los sistemas de gestión, la localización, el entorno, la sensibilidad y el espíritu y otros factores internos y externos.
Por lo que respecta a la autenticidad, la reconstrucción de restos arqueológicos, por ejemplo, o de edificios o barrios históricos, solo se justifica en circunstancias especiales. La reconstrucción no solo, solo es aceptable si se apoya en una documentación completa y detallada, eh, y no basada en conjeturas, pues todos los bienes propuestos para entrar a formar parte de la lista del Patrimonio Mundial deben de cumplir con las condiciones de autenticidad. Y ya ven ustedes el ejemplo en su pantalla, es la ciudad de Dresde, la cual está inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, pero vean ustedes lo que era antes y después de la Segunda Guerra Mundial. La integridad, por su parte, que es un criterio que también se aplica a los bienes culturales, pero que particularmente aplica a los bienes naturales, pues bueno, mide el carácter unitario e intacto del patrimonio cultural y natural. Las condiciones para que se puedan evaluar las condiciones de integridad, es necesario que se mida en el bien pues el material físico del bien y o sus características significativas. Estas deben encontrarse en buen estado y el impacto de los procesos de deterioro debe estar controlado si es el caso. En fin, debe incluirse una proporción importante de los elementos necesarios para transmitir la totalidad del valor que representa el bien. Esto es muy importante. Ya les digo que aparte de los criterios de valor universal, se tienen que cumplir con estos criterios de autenticidad y de integridad. El proceso de inscripción de un sitio a la lista del Patrimonio Mundial es un tema que mucha gente se pregunta frecuentemente. Es un proceso largo, es un proceso que lleva alrededor de 2 años, y todo inicia con una lista indicativa. Más adelante me voy a referir a la lista indicativa más a detalle, pero a grandes rasgos les comento que es un inventario nacional que cada país tiene la obligación de hacer previo a una inscripción. Es decir, en este inventario se incluyen lo que nosotros consideramos sitios potenciales o con un valor universal excepcional, que bueno, pues puede dar cabida a una postulación de un sitio. Una vez que un sitio forma parte de la lista indicativa, se inicia el proceso de elaboración del expediente técnico, que bueno, es un documento extenso, que se apega a un formato ya establecido por el propio Comité del Patrimonio Mundial. El formato es de acceso público, cualquier persona o institución lo puede descargar, y bueno, consta de diferentes puntos, desde la identificación del bien, la justificación de su inscripción, lo que les comentaba de la declaración de valor universal excepcional, temas que tienen que ver con el manejo del sitio, con los factores que puedan afectarlo y el seguimiento, etc. Es un documento sumamente extenso, complejo, muy vasto. Por último, y es bien importante, el documento tiene que tener la firma del Estado parte que lo está postulando. Y bueno, una vez que se tiene ese documento, se envía al Centro del Patrimonio Mundial para su análisis. Después hay una revisión del expediente. En esta revisión intervienen los órganos consultivos, el ICOMOS, la UICN cuando se trata de bienes naturales, y bueno, inclusive el ICOMOS y la UICN cuando se trate de bienes de carácter mixto. Posteriormente, de esta evaluación que hacen los órganos consultivos, pues se dan los resultados
hay diferentes mesas de análisis, pasa a través de un buró, de una mesa del comité, es decir, pasa por varios filtros hasta que se da una decisión final. Esta decisión final puede ser de aceptada, es decir, que un sitio se acepta para ser inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, también puede ser diferida cuando la información que se envió no es suficiente, y puede ser también un expediente rechazado cuando no se cumplen las condiciones adecuadas. Este es el que ya les digo, el proceso, que es un proceso que dura prácticamente 2 años, y bueno, las propuestas de inscripción, México ha sido muy participativo, prácticamente año con año hay alguna propuesta. No todas han sido exitosas, pero la gran mayoría sí. Lo que les comentaba de los criterios para ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, los bienes que se proponen pues deben de tener un valor universal y cumplir por lo menos con uno de los 10 criterios de selección. En su pantalla ven 6, porque primero hablaremos de los 6 criterios con los cuales se definen los bienes culturales. Cabe decir que estos criterios están indicados en las directrices prácticas para la aplicación de la convención. Y bueno, el comité revisa regularmente estos criterios, no son estáticos, pueden ser cambiantes, porque estos criterios en sí también pues, reflejan la evolución del concepto del patrimonio. Y están los 4 criterios naturales, en total son 10, con los cuales pues, aplican a los sitios del patrimonio natural. Hasta finales del 2004, los bienes del patrimonio mundial eran seleccionados sobre la base bueno, ya les digo, de 6 criterios naturales y 4 criterios naturales. Con la adopción de la versión actualizada de las directrices prácticas, existen únicamente un conjunto de los 10 criterios, que son en total pues, los 10 que acaban de ver. Un tema importante para la digamos, designación de un sitio, de un bien que va a ser postulado a la lista del Patrimonio Mundial, es la estrategia global. Esta estrategia, pues resulta que en 1994 fue lanzada por el Comité de Patrimonio Mundial para establecer una lista que sea creíble, una lista del patrimonio mundial que sea representativa y una lista que sea equilibrada. Estos tres componentes. Resulta que 22 años después de la aprobación de la convención, la lista del patrimonio mundial presentaba lagunas en varios sectores. Uno de ellos eran las categorías de los bienes que se inscribían, y desequilibrios también sobre las áreas geográficas que se representaban. En aquel entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, de los 410 sitios que había en la lista, hoy hay más de 1000, 304 de ellos eran bienes culturales y solo 90 eran bienes naturales, y había 16 bienes mixtos. Y la mayoría de estos sitios estaban situadas en países desarrollados, en particular en Europa. Este es el desequilibrio del cual les hablo, y que valió la creación de esta estrategia global en 1984 para tratar de subsanar estas lagunas que se presentaban en el listado, es decir, que la lista fuera creíble, que fuera representativa de las culturas del mundo y que fuera equilibrada en cuanto a sus regiones. Se hizo un estudio mundial llevado a cabo por ICOMOS en 1987, y como ya había arrojado la lista, pues reveló que Europa presentaba un gran número de ciudades históricas y de monumentos religiosos en su lista, ¿no? En la lista del Patrimonio Mundial.
Y bueno, estas categorías de ciudades históricas, de monumentos, estaban sobre representadas en la lista del patrimonio mundial. Mientras que las culturas vivientes, en particular las culturas tradicionales, pues estaban insuficientemente representadas. Este estudio de ICOMOS, que se llama Filling the Gaps, también consultable para todo público, pues como ya les digo, reveló los desequilibrios de la lista y señalaba que estos desequilibrios se deben a dos tipos de razones. Por un lado, las razones estructurales relativas a los procesos de propuestas de inscripción y a la gestión y protección de los bienes culturales, y por otro lado las cualitativas, ¿no?, que eran las relativas a la manera como los bienes son identificados, valorados y evaluados. El tema de la estrategia global lo comento porque a mí me parece muy pertinente señalar que los sitios mexicanos en la lista del Patrimonio Mundial, que a la fecha son 35, obedecen en gran medida a estos, digamos, a estos postulados de esta estrategia global que, como ya lo comenté, buscan equilibrar en muchos aspectos la lista del Patrimonio Mundial. En este sentido, México ha sido muy cuidadoso en las categorías que presenta al Comité de Patrimonio Mundial. Más adelante, en la presentación se verán la lista del Patrimonio Mundial en México y ustedes podrán ver que la variedad de criterios con los cuales se han inscrito sitios es muy grande. Es decir, tenemos desde ciudades históricas hasta pintura rupestre, patrimonio moderno, paisajes culturales, itinerarios culturales, en fin. Nos hemos preocupado por darle a la lista esa variedad y es un tanto también pues demostrar la riqueza cultural y natural la cual poseemos como país, ¿no? Ya les comentaba que como parte de los procesos de inscripción, un tema importante es la lista indicativa. La lista indicativa es el primer paso que debe dar un país para presentar un sitio a la lista del Patrimonio Mundial. Como ya les digo, es un inventario que tiene la intención pues de proponer para su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial sitios que tienen un potencial importante para ser reconocido a nivel internacional. Esta lista es una lista obligación, digamos, del Estado parte mexicano. Tenemos la obligación de actualizarla constantemente. No hay un calendario fijo para hacerlo, es decir, nosotros como país podemos, si detectamos un sitio con valor universal excepcional, postularlo e incluirlo en nuestra lista indicativa. Y bueno, es de suma importancia, dado que el comité no puede considerar ninguna propuesta de inscripción si antes no está incluido un sitio en la lista indicativa. Actualmente en México tenemos 22 sitios inscritos en la lista indicativa, es decir, son 22 sitios que tienen potencial para ser reconocidos. Cabe señalar que uno de estos sitios es Cuetzalan, que es un paisaje cultural que se inscribió hace algunos años y que, bueno, tiene la posibilidad en un futuro de postularse a la lista del Patrimonio Mundial. La lista del Patrimonio Mundial, que es, digamos que es lo que corona esta convención, o por lo menos la parte más visible, la que da mayor prestigio, pues es un listado hoy en día muy grande. Les comentaba que hace 20 años se hablaban de alrededor de 500 sitios. Hoy hay 1.121 bienes inscritos. Aún continúan los desequilibrios que se mencionaban en la estrategia global, es decir, hay 869 bienes culturales, únicamente hay 213
sitios naturales y solamente 34 bienes mixtos. Y la gran mayoría, como ya lo comentaba, están situados en la región de Europa. Aquí, bueno, es un tema de numeralia, para que vean ustedes la proporción de los bienes, tanto en cuanto a las categorías, que hay una desproporción importante, pero también en cuanto a regiones, ¿no? Vean ustedes ahí los porcentajes. Latinoamérica y el Caribe, que es la región a la que pertenece México, pues somos prácticamente un 13% de los bienes que conforman la lista del patrimonio mundial. Los números, pues bueno, con el afán de hacer una especie de top 5 sobre los países que más tienen, vemos que México tiene una posición importante, diría yo privilegiada. En realidad la diapositiva dice séptimo, pero somos el sexto lugar porque Italia y China tienen la misma cantidad de bienes con 55, y estamos solo detrás de estos dos países, de España, de Alemania, de Francia y de India, ¿no? Y estamos arribita de Inglaterra en sitios inscritos. Esto a nivel mundial. A nivel continental, pues bueno, somos el país con más sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial. De ahí que somos nosotros, como miembros de la convención, un país referente. Bueno, la lista del Patrimonio Mundial 2020, no me voy a detener mucho aquí porque son muchos sitios, son 35 sitios. Voy a pasarlas un poco rápido. Este documento estará a su disposición para que puedan revisarlo con calma. Les comentaba yo de la estrategia global y les decía que México, aparte de ser muy participativo en cuanto al número de sitios que presenta cada año, también ha sido muy cuidadoso en la selección de categorías que presenta. Han sido muchas las categorías que nos representan en cuanto a las propuestas de inscripción. México tiene 35 sitios inscritos, 27 de los cuales son culturales. Tenemos 6 sitios naturales y 2 mixtos. La primera categoría son las ciudades históricas. Nuestro primer sitio, el Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, uno de los sitios más emblemáticos, que fue inscrito en 1987. Ese mismo año se inscribieron otros más, incluyendo a la ciudad de Puebla, que se inscribió bajo los criterios 2 y 4, los criterios de valor universal excepcional 2 y 4. Son 10 ciudades en total. Es la categoría en nuestra lista con más representación. Tenemos 8 zonas arqueológicas, o más bien 7, porque en el caso de Oaxaca y Monte Albán son una misma inscripción, una misma declaratoria, pero bueno, ahí separo la zona arqueológica de Monte Albán como una zona arqueológica. Son 8 en total. Existen también conjuntos de monumentos, los primeros monasterios del siglo XVI, a la cual también el Estado de Puebla aporta algunos conventos. Están las misiones franciscanas de la Sierra Gorda de Querétaro. Hay bienes de arte rupestre. Hay uno que está en la Sierra de San Francisco, en Baja California. El patrimonio moderno, que es un patrimonio sumamente importante, en el cual interviene el Instituto Nacional de Bellas Artes en todas estas postulaciones. Hablamos del Hospicio Cabañas, de la Casa Luis Barragán en la Ciudad de México, y que bueno, eso es un bien muy peculiar, dado que pues se trata de un taller y del hogar del entonces arquitecto Luis Barragán, Premio Pritzker en México. Por supuesto, la ciudad universitaria. Tenemos paisajes culturales como el paisaje de Tequila, las cuevas prehistóricas de Yaúl y Mitla en los valles centrales de Oaxaca. Tenemos un itinerario cultural. Esta es una categoría poco representada. Habrá 6 itinerarios reconocidos en todo el mundo. Este es uno de ellos.
Es una categoría que podría decirse que es un conjunto de bienes seriados. Eh, se inscribió en el 2010 y bueno, representó todo un reto para México hacer una postulación de este tipo, en el cual están involucrados 10 estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. Tenemos un canal patrimonial que se inscribió en 2015, que es el acueducto del Padre Tembleque, que comparte su localización entre el estado de Hidalgo y el estado de México. Bienes naturales, son 6 en total, de muy diversa, pues, de muchos tipos, de muchos muy variados ecosistemas. Tenemos, y por último, tenemos 2 bienes mixtos, que es la antigua ciudad maya de Calakmul y sus bosques tropicales, y la última inscripción, que por cierto forma parte del estado de Puebla, el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. En fin, este es nuestro listado. Como ustedes ven, es muy extenso. Ya les digo, somos el 6º país en el mundo con bienes inscritos. Y aparte de esta lista del patrimonio mundial, pues también hay un listado que se llama lista del patrimonio mundial en peligro. ¿Qué es lo que puede motivar que un bien se inscriba en un listado como este? Que es un listado que, dicho sea de paso, ha ido creciendo y bueno, hoy en día están 53 bienes bajo esta observación, digamos. Pues los motivos pueden ser conflictos armados, las guerras, los terremotos, que en el caso de México son muy frecuentes, otro tipo de catástrofes naturales, la contaminación atmosférica, la caza furtiva en sitios naturales, la urbanización no planificada, un desarrollo turístico mal enfocado y desenfrenado. Todos estos son motivos que dan cabida a una inscripción en la lista de patrimonio mundial en peligro, y sobre todo son motivos que plantean enormes retos para los gestores de cada sitio. Estos fenómenos que ya les comento pues pueden poner en peligro las características que han motivado la inscripción de un bien en la lista. Y bueno, en el caso de México, tristemente, tenemos un bien inscrito en la lista del patrimonio mundial que es en peligro, que es es este sitio que está en Baja California, el Mar de Cortés. Bueno, obedece a peligros que tienen que ver con la extinción de especies. Hace algún tiempo se habló de la vaquita marina como en un potencial peligro, y bueno, eso fue uno de los motivos por los cuales el sitio entró a la lista del patrimonio mundial en peligro. Esto no quiere decir que sea una especie de castigo, más bien el ingresar un sitio a la lista del patrimonio mundial en peligro, pues quiere decir que se está hablando de una observación más aguda por parte del Comité del Patrimonio Mundial, y es un sitio al cual se van a destinar con más facilidad recursos de parte del Fondo del Patrimonio Mundial para mitigar todas estas cuestiones que motivaron su ingreso a esta lista en peligro. Los planes de manejo, bueno, es un tema de suma importancia, que justamente en atención a estos temas de la lista en peligro, pues previenen a los sitios evidentemente de muchos problemas a futuro. La protección y la gestión de los bienes inscritos en la lista del patrimonio mundial pues debe garantizar el valor universal excepcional y las condiciones de integridad y autenticidad, lo que comentaba hace un momento. Todos los bienes incluidos en la lista del patrimonio mundial forzosamente deben de contar con un mecanismo de protección legislativo, reglamentario, institucional, inclusive tradicional, ¿no? cuando sea el caso. Y estos mecanismos pues deben reflejarse en lo que se conoce como un plan de manejo, pero puede tener evidentemente otros nombres,
y debe obligatoriamente acompañar cada una de las propuestas de inscripción que hace México de algún sitio. La protección debe abarcar límites que son claramente definidos, es decir, cada propuesta, en el caso de los bienes culturales y naturales, pues aplica una zona de amortiguamiento y una zona núcleo. Entonces, lo que abarca el plan debe ser justamente esas zonas, unas zonas muy definidas. Esto viene en los formatos de preparación de las postulaciones. Y bueno, es un seguimiento que se le da constantemente a los sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. De ahí la importancia por la actualización de los planes de manejo. En el caso de las ciudades históricas, pues bueno, evidentemente es una categoría, por decirlo así, viva, en constante evolución, en el cual interactúan muchísimos actores, y bueno, eso hace muy complejo un plan de manejo de un centro histórico, y es sumamente importante que sea un documento vigente y que se esté actualizando constantemente. Este documento, cabe decir que se envía al Centro de Patrimonio Mundial, no solamente acompaña a una postulación, sino que años posteriores a la declaratoria este documento se tiene que estar actualizando y se tiene que estar haciendo del conocimiento del comité de la actualización de estos instrumentos. Bueno, para facilitar la aplicación de la convención, el comité elabora objetivos estratégicos. Todo esto lo menciono porque con respecto a la actualización de los planes de manejo, aquí hay un elemento que es fundamental y que no podemos perder de vista. Estos objetivos que establece el comité tienen la finalidad de garantizar una respuesta eficaz a los nuevos peligros que amenaza el patrimonio mundial. Los objetivos estratégicos actualmente son 5. Hasta 2002, en realidad esos 5 objetivos eran 4. Se les conoce como 4C, que, bueno, tiene que ver con la primera C, aumentar la credibilidad de la lista del patrimonio mundial. Nos remitimos nuevamente al tema de la estrategia global. Garantizar la conservación eficaz de los bienes del patrimonio mundial. Promocionar una capacitación eficaz en los países. El tema de la capacitación es importante. Y la cuarta C en aquel entonces era aumentar la sensibilización, la participación y el apoyo, los apoyos públicos, ¿no?, al patrimonio mundial mediante la comunicación. Posteriormente, en el 2002, el Comité del Patrimonio Mundial revisó estos objetivos y se incluyó lo que se conoce como la Declaración de Budapest del 2002, que también es un documento público que puede cualquier persona consultar. Y este documento tiene la particularidad de que incluyó un punto, una C, que ahora son 5 Cs, que es el tema de las comunidades y de la relevancia y la importancia que es fortalecer el papel de las comunidades en la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial. Es decir, la comunidad debe ser un elemento fundamental en la toma de decisiones de cualquier tipo que tengan que ver con el patrimonio donde ellos son los poseedores, y pues debe ser tomada en cuenta en la actualización de lo que ya les comentaba, los planes de manejo, en fin. Uno de los postulados de la convención es mejorar la calidad de vida de las personas, particularmente de las personas que viven en esos sitios patrimoniales. Y bueno, el tema de la comunidad es fundamental, por eso me atreví a incluir esta lámina sobre la Declaración de Budapest. Por último, con este tema concluyo, y que también
justamente tiene que ver con el tema de la actualización de los planes de manejo, los objetivos de desarrollo sostenible, que son básicamente mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas de todo tipo, ¿no? Estos objetivos pues tienen su origen en septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible con el fin de aprobar justamente esta agenda para el desarrollo sostenible. El documento final, que se llamó Transformar nuestro mundo, fue adoptado por los 196 estados miembros de las Naciones Unidas y incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo pues, es evidentemente poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente a un tema que también es de suma importancia para el patrimonio, que es el cambio climático, y cumplir con esta mención que hace tan particular los objetivos, que es que nadie se quede atrás de aquí al 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible tienen 169 metas en total, y inciden ya les digo, en temas como pobreza, como desigualdad. Para el caso de estos 17 objetivos, el objetivo 11 es un objetivo para nosotros, todos son importantes, pero en el caso del objetivo 11, pues alude justamente a las ciudades, a las comunidades y al desarrollo sostenible de las mismas. Bueno, es un tema fundamental, importante. Creemos y estamos convencidos que hoy en día los planes de manejo, en el caso de las ciudades históricas, tienen que tener el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, atender todas estas metas que se plantean, y bueno, estamos seguros que de esta manera se presentará o se tendrá un plan de manejo mucho más completo, con una visión humanista y enfocada al desarrollo social y al bienestar de la gente poseedora del patrimonio. Esta fue la última diapositiva. No me queda más que agradecer por su atención. Soy el arquitecto Alejandro Alcaraz, trabajo en el sector de cultura de la UNESCO, me pongo a sus órdenes para cualquier duda o comentario, y bueno, les agradezco nuevamente al municipio de Puebla, a la gerencia del centro histórico, a su titular, por supuesto, por esta oportunidad, y bueno, seguramente nos veremos en el camino. Muchas gracias.